Buenas tardes con todos, queridos maestrandos del curso de posgrado en Ingeniería Industrial de Gerencia de Recursos Humanos y como lo estamos llamando más apropiadamente, y ya los motivos se han explicado en las sesiones anteriores, del capital humano. Bien, eh, empecemos pues a compartir pantalla mientras se van agregando o van llegando del resto de sus compañeros. Permítame compartir la pantalla para poder ir a nuestra presentación. ¿Eh? Muy bien. Entonces, estoy con el celular acá para poder verlos a todos. Entonces, ya hemos terminado la primera parte del roadmap con el caso de Marina Bustos. Bien. Y como les dije al principio, pues básicamente no hay una respuesta final o una respuesta correcta, ¿no? Todas pueden ser correctas dependiendo de la realidad espaciotemporal en la cual se esté desarrollando estos eventos o cómo haya evolucionado estos eventos de acuerdo a cuándo fueron planteados, ¿no? Entonces, al haber terminado nuestra primera parte del roadmap, que tenía que ver con todo lo referente a la parte estratégica, la parte de conocer bien los conceptos, la parte de cómo una persona debe saber convivir y gestionar y gerenciar a otras personas sin necesidad de tener esta mm, mala actitud del jefe abusivo, sino la actitud del líder, del colaborador y del supralíder, aquel que deja que en momentos determinados que esta persona no o este líder no maneja el tema, sino uno del equipo, pues simplemente se pone a un costado, deja que esa persona asume el liderazgo y pueda ayudar al equipo a lograr los objetivos y alcanzar las metas. Bien, esto se llama supraliderazgo. Entonces, ya sabemos que nuestro curso oficialmente se llama Gerencia Estratégica de Recursos Humanos, pero preferimos llamarlo Gerencia Estratégica del Capital Humano, ¿no? Es más, yo lo pongo con K en los videos que les estoy subiendo al YouTube para que les quede como... Ustedes los pueden bajar, no hay ningún problema, los pueden compartir. Esa es la idea de ponerlos en el YouTube. Bien. Entonces, este es nuestro roadmap. Ya hicimos la introducción, qué cosa es estrategia, hemos definido conceptos de estrategia y competitividad, hemos definido la gerencia estratégica, la competitividad empresarial, ¿no? Y de allí hemos decantado en lo que es estrategia gerencial. Conociendo todo este tema de la estrategia gerencial, o sea, cómo nosotros manejamos a las personas, cómo nosotros ayudamos a esas personas a que tanto la estrategia personal como la estrategia empresarial u organizacional estén alineadas para que te sientas dentro de la organización, pues pusimos un caso a ver cómo nos va cuando estos alineamientos no se dan. Entonces, ese fue el caso de Marina Bustos. ¿Bien? Permítanme cambiar al puntero láser, creo que con eso se ve mejor. El caso de Marina Bustos. Hoy día, o en la segunda parte de nuestro roadmap, que tomará la semana 4 hoy día, la semana 5 la próxima semana y la semana 6, que desarrollaremos el caso de negocios, ¿no? El caso de qué hacemos con Alejandro, pues hoy día nos toca desarrollar la gestión del capital humano, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se gestiona el capital humano, qué necesita el capital humano para poder aportar a una organización, aportar valor a una organización. Entendamos como valor cómo nos ve o cómo nos percibe nuestro cliente objetivo o cómo nos percibe el entorno. No entendamos como valor como el precio de la empresa. ¿Eh? Entonces, y después, la semana 5 veremos estos 3 puntos, que son las competencias personales, las competencias centrales y las premisas para esta gestión de las competencias personales, las competencias centrales que requiere la organización, cómo convergen ambas, ¿no? De tal forma que podamos manejarlas de manera adecuada y poder
lograr los objetivos y alcanzar las metas propuestas, ¿no? Ya se llámense KPIs o OKRs, ¿no? Y para eso nosotros vamos a tener nuestro segundo caso de negocios. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Hasta acá todo está entendido. ¿Hay alguien que desee aportar algo? ¿Todo bien? Bien, continuamos entonces, ¿no? Bien. El tema que vamos a desarrollar hoy día se llama gestionar el capital humano, ¿no? Cómo nosotros gestionamos, cómo nosotros podemos manejar la entrega de recursos para la obtención de resultados, ¿no? La entrega de recursos para el logro de los objetivos. Entonces, para eso, nosotros tenemos que ver primero las competencias en la persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de competencias en las personas, no solamente hablamos, al principio estábamos diciendo, son las características que tiene que tener la persona para ser competitiva, competente, productiva y eficiente, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a eso y cómo nosotros podemos darnos cuenta de que esa persona o esas competencias reúnen esas 4 características, ¿no? Que sea competitiva, competente, productiva y eficiente. ¿Bien? Entonces vayamos punto por punto. Y acá tenemos una frase de Paul Sparrow, para empezar, de la Universidad de Lancaster, ¿no? Que nos dice, los responsables de recursos humanos deben saber, o sea, el área de recursos humanos, el gerente de recursos humanos, debe saber que las competencias desarrolladas por la empresa en capital humano, o sea, nosotros convertimos el recurso humano en capital humano, representan el recurso que garantiza su competitividad, o sea, representan la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. A eso se refiere Jack Sparrow. O sea, cuando la persona que no es directamente el jefe, no es directamente el líder, sino el que se encarga de todos los colaboradores de la organización, no solamente haga el proceso administrativo, sino vaya más allá y se dedique a desarrollar o complementar las competencias que necesita la persona para poder ayudar a lograr o tener las competencias principales que necesita la organización, estamos convirtiendo ese recurso humano, sacándolo de la ecuación y convirtiéndolo en capital humano que va a garantizar la competitividad. Quiere decir que va a ser la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. ¿Bien? Entonces, hablábamos de competitividad o competitivo y competente. Entonces, ambas palabras, ¿no? Ambas palabras derivan del latín antiguo que la palabra es cumpetere. Cumpetere. No pretendan que la pronuncien muy bien porque no reconozco este símbolo, pero cumpetere. Donde cumpetere está formado por un prefijo y un sufijo, ¿no? El cum, que significa con, y petere, que significa, tiene 2 significados: ir o atacar, ¿no? Entonces, cum petere, al tener el sufijo 2 significados, da como consecuencia 2 palabras, ¿no? Entonces, cuando dices, si tú eres cum petere, puede ser competentes o competentia, ¿no? Competentes o competentia. Entonces, competente, que después en el castellano se convierte en competente, es ir a la par con el otro. Quiere decir que la persona que es competente es aquella que colabora con el equipo para que el equipo logre los objetivos en conjunto, ¿no? Entonces, el competente es aquel que va a la par con su compañero. Entonces, esto quiere decir que tiene características de incumbencia, o sea, se involucra en no solamente sus objetivos personales, sino los objetivos de la organización. Es idóneo porque hace las cosas que tiene que hacer de acuerdo al
puesto y a las habilidades que él tiene, al background y al know-how que él tiene, y correspondencia, porque si en algún momento tú realizas alguna actividad, también tú puedes corresponder a la persona que te ayudó a lograr tus objetivos por temas de tiempo, por temas de recursos, por temas de que esa persona tenía más experiencia. Entonces tú también puedes en su momento hacer esa correspondencia de mantener o coadyuvar al logro de los objetivos del equipo. Entonces, cuando hablamos de competencia o competente, ¿no? Estamos hablando del competentes, ¿no? Competentes, quiere decir que es dentro del equipo, dentro del equipo. Imagínense, aquellos que son futbolistas o que practican algún deporte, pues somos los equipos que llevamos la misma camiseta, ¿no? Y la otra palabra, esta es ir a la par, es la parte de ir a la par. Y en el otro era atacar. Entonces, eso origina otra palabra completamente diferente y complementaria. Diferente y complementaria, que es competencia, ¿no? Competencia, que si nosotros ya la traducimos al castellano, pues es competencia, ¿no? O competitividad, ¿no? Eso significa que es atacar al otro, o sea, estar preparado para en conjunto este equipo pueda atacar al otro equipo. Digamos un clásico, voy a tocar un clásico peruano para nadie se sienta afectado, voy a tocar un clásico inglés, ¿no? Por ejemplo, el Manchester United con el Manchester City, ¿no? Entonces, el Manchester United es, todos los jugadores son competentes, se ayudan entre ellos, cada uno sabe lo que tiene que hacer de acuerdo a la idoneidad de sus puestos, ¿no? Y se apoyan y ayudan a lograr goles. ¿Para qué logran goles? Para ser competitivos, o sea, los del Manchester United o los del Manchester City tratan de ganarle a la competencia, ¿no? Entonces, imagínense que este es el Manchester United, va a luchar contra el Manchester City, entonces es competitivo. Quiere decir que va a atacar al otro equipo a través de ganarle haciendo más goles, ¿no? Entonces acá hay disputa, contienda, rivalidad. Esas son las características de la competitividad. Y de la competencia, ¿no? De competente, ¿no? Es la incumbencia, involucrarse, la idoneidad, o sea, hacer lo que tienes que hacer, y la correspondencia, ayudar siempre a aquellos que están en tu equipo. Hasta aquí se entendió la etimología y las dos primeras palabras que son características de las habilidades que tenemos que tener como capital humano. A ver, por favor, si alguien me puede ayudar. Sí, está claro, doctor. Sí, ya. Claro. Entonces, competente, competitivo. Competente, competitivo. ¿Correcto? Bien. Dicho esto, entonces vamos a ver algunos fundamentos teóricos de dónde sale el estudio del competente y el competitivo, ¿no? Tenemos McClellan, ¿no? No porque el libro sea el de 1973, quiere decir que este libro esté desactualizado. Pero este libro empieza, ¿no? Con que es preferible medir, ¿no? Las competencias en lugar de medir la inteligencia. Entonces, las competencias, no necesariamente para tener competencias tienes que ser súper inteligente o un genio, ¿no? Generalmente, y si eso lo vemos a través de la historia, los genios trabajan solos, pues, ¿no? Entonces, hacen sus meditaciones, sus pensamientos, sus divagaciones de manera individual, ¿no? La competencia habla de equipos, ¿no? Entonces es preferible medir la competencia de una organización más allá de la inteligencia acumulada dentro de esa organización. ¿Bien? Hamel y Prahalat en 1990 nos hablaba de las competencias centrales de la corporación. O sea, si nosotros tenemos en cada persona competencias y esos son el resultado de ellas es la sumatoria de la competencia que pueda tener yo con las competencias que pueda tener mi compañero,
vamos a determinar en una organización cuánto de cada uno de los 5 sacos, que en algún momento se los expliqué, ¿no?, necesitamos en nuestra organización de acuerdo al core business o a la actividad central de nuestra organización. Para eso se llaman las competencias centrales de la corporación. Y cómo nosotros podemos ir ayudando, ¿no? Todos no podemos estar en producción, todos no podemos estar en marketing, todos no podemos estar en finanzas, sino necesitamos balancear eso de tal forma que todos los que participan, todo el capital humano que está dentro de una organización, sea o se complemente como una gran ventaja competitiva sostenible en el tiempo a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Y Goleman, en 1995, nos hablaba de la famosa inteligencia emocional, ¿no? Entonces, que muchas veces no necesariamente necesitamos ser inteligentes por los conocimientos que tenemos, sino por el compromiso que vayamos a tener, por el sentido de pertenencia que nosotros desarrollamos en una organización, por el sentido de poder estar haciendo lo que la organización requiere para que nosotros alcancemos nuestro plan estratégico personal, o sea, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. A eso se llama inteligencia emocional. ¿Bien? Entonces, estos son los libros. Les recomiendo, si no pueden hacer la lectura completa, pues poder conseguir un resumen, ya sea en Wikipedia, ChatGPT o alguna ayuda de inteligencia emocional, donde les planteen los puntos claves y ustedes puedan entender con mayor precisión los temas que plantean cada uno de estos 3 libros o fundamentos teóricos, ¿no? Entonces, si empezamos por las competencias, competitivo o competente, ¿no? Son aquellas características personales requeridas para desempeñar una serie de actividades, pero no cualquier actividad, sino actividades que realmente agreguen valor. Y esas actividades se llaman actividades claves para lograr resultados de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, dentro de una organización, tengo que tener, ¿no?, o debo tener ciertas características para poder desarrollar ciertas actividades que agreguen valor a la organización y con esto nosotros alcanzamos resultados de alto rendimiento, o sea, los resultados más allá de los resultados esperados, con lo cual ratificamos que al tener estas características y desarrollar estas actividades principales o que agregan valor y obtener estos resultados, el capital humano es la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Entonces, las competencias son un conjunto de saberes, o sea, saber, hacer, saber, saber, ¿qué quiere decir? Saber de conocimiento, saber de ponerlo en práctica, saber de comportamiento y saber de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, saber ser, saber convivir con los demás, saber y saber hacer, ¿no? Entonces, repito, saber poner en práctica, saber de conocimiento o base teórica, ¿no? O experiencia, saber comportarse y saber convivir con los demás, de acuerdo a la cultura organizacional, que está definido por el direccionamiento estratégico que plantea el plan estratégico organizacional. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los componentes que nos llevan a esos niveles de que la persona o las personas o el conjunto de personas o el capital humano que conforma una organización puedan ser la ventaja competitiva en el tiempo, ¿no? Y estas después se convierten en un modelo, ¿no? Entonces, la primera parte o el primer componente es las características personales, ¿no?, que son conocimientos, habilidades, actitudes. Actividades claves son aquellas actividades que agregan valor y que nos ayudan a lograr los resultados de impacto, resultados
que son reconocidos por el mercado. A esto se refiere impacto, que son reconocidos o valorados por el mercado. No se olviden que la calidad y el valor no están en el producto, están en cómo lo ve el mercado, o sea, en la mente del consumidor. Y finalmente, los indicadores de alto nivel de rendimiento, desempeñar actividades del modo más favorable para la organización. Si nosotros, como les digo, tenemos estos tres componentes, estamos diciendo que nuestro capital humano en conjunto, ¿no? Porque no podemos ver las competencias de manera personal, sino de manera en equipo, en conjunto, en toda la organización, pues estamos diciendo que nuestro capital humano en conjunto, nuevamente repito, pueden o están siendo la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, ¿no? Aquello que nos está diferenciando de la otra organización que busca el mismo cliente objetivo, ¿no? Bien, vayamos al primer componente. Vamos a estudiar componente por componente hasta llegar al modelo. El primer componente son las características personales, ¿bien? Entonces, las características personales, si yo tengo ciertas características personales y no hago nada, pues simplemente no evidencio esas características personales. Para evidenciar esas características personales, yo las hago a través de las conductas, el hacer. Entonces, si yo estoy callado, no me muevo, no parpadeo, ¿no? Entonces, ustedes no saben si yo conozco el tema o si yo soy mudo o simplemente no entiendo o no hablo el idioma o no sé cómo proceder en esta situación. Entonces, eso se evidencia cuando yo empiezo a hacer las cosas, o sea, a través de las conductas, ¿no? Entonces, a través de las conductas yo evidencio mis conocimientos, el saber, ¿no? Las habilidades, el saber hacer. Entonces acá sería el saber saber, ¿no? Acá es el saber hacer, ¿no? Las actitudes de acto, ¿no? De acción. Es saber estar, ¿no? Cómo debo comportarme, ¿no? Y la personalidad, el ser. Cómo soy yo cuando estoy, ya sea solo o cuando estoy en equipo. Lo más importante es que sean congruentes tanto cuando estás solo cuanto estás en equipo. Y de las habilidades nosotros derivamos las motivaciones, ¿no? El saber hacer, pero para saber hacer tienes que estar motivado, o sea, tienes que querer hacer. Y las aptitudes de apto, o sea, si estás preparado, el poder hacer. Esto es de acción, ¿no? Y esto es de disposición, ¿no? El querer hacer, el poder hacer, ¿no? Si estás apto para esto. Entonces, estas son las características personales y vamos a ver cada una de ellas. Primero, como les dije, hay que evidenciar esas características personales, estas de acá, ¿no? Evidenciarlas a través de las conductas. Entonces, en la primera parte es como, eso se llama, y muchas veces se pone este ejemplo del famoso modelo del iceberg. Ustedes saben que todo trozo de hielo en agua salada solamente se puede observar el 10%, por eso se hundió el Titanic, porque pudieron esquivar la parte superior, pero no los arrecifes que estaban bajo el agua y tuvo la rajadura que tuvo y provocó su posterior hundimiento, ¿no? Entonces, el modelo del iceberg quiere decir que solamente una décima parte en agua salada está sobre el agua y el resto no lo podemos ver, ¿no? Entonces, estos comportamientos observables es igual a decir la conducta. Pero la conducta es resultado de competencias, que son actitudes de habilidades, rasgos de personalidad, actitudes y valores, conocimientos y motivación o motivos, ¿no? Entonces, como les dije, si yo no hago nada, no me muevo, no parpadeo, no hablo, entonces ustedes no van a poder determinar qué competencias tengo hasta que estos se hagan evidentes a través de mis comportamientos observables o a través de mi conducta. ¿Bien? Entonces,
Por eso siempre es necesario motivar a tus colaboradores, a tus compañeros, inclusive hasta a tus superiores, a hacer las cosas. ¿Bien? Eso es el famoso modelo del iceberg. Vayamos uno a uno lo que estamos viendo las diferentes competencias que existen. El primero es conocimientos, ¿no? El saber saber. Entonces, ¿qué es necesario dentro de una organización? ¿Que te lo sepas de memoria? No. Cuando hablamos de conocimientos, hablamos de entender. Por favor, esta palabra hay que tenerla muy presente. Entender los conceptos y procesos o procedimientos. Proceso es más grande, procedimientos son más pequeños, ¿no? Un conjunto de actividades hacen un procedimiento, un conjunto de procedimientos hacen un proceso, ¿no? Entender el concepto y el procedimiento para determinar o que determina un contenido sistemático, ¿no? O sistémico, todo el contenido que debe tener una organización para poder poner en acción sus core competences o sus competencias claves, ¿no? Entonces, en el puesto que tú estás, no hacer las cosas por hacer o de manera repetitiva, sino entender cuál es el concepto, entender cuál es el proceso y sobre eso, de repente, en algún momento, ¿no? Tengas la intención o la motivación de hacer propuestas de mejora. Por el momento, decimos que es el entendimiento de conceptos y procesos para que toda la organización opere de manera adecuada, ¿no? Ya sea en el área de producción, en el área de marketing y ventas, en el área de finanzas, logística y o recursos humanos. Si repasamos estos 5, estamos hablando de los 5 sacos, ¿no? Hasta allí, ¿tenemos algún problema, alguna duda, algo que aportar sobre el tema de conocimientos? ¿No? Bien, entonces continuamos. Conocimiento es no aprenderse las cosas de memoria, sino entender conceptos y procesos, ¿correcto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer tal producto. ¿Cuál es el procedimiento? Tal. ¿Y por qué es el procedimiento? Para lograr tales características o tales especificaciones técnicas en el producto de tal forma que sea de calidad y valorado por el cliente objetivo. Habilidades, ¿no? Cuando hablamos de habilidades, hablamos de las conductas laborales adquiridas a través de la práctica cuando nosotros hacemos repetitivamente o alguna tarea, ¿no? Alguna tarea específica. Entonces, la práctica nos va a dar la habilidad. Y en este caso estamos hablando de habilidades laborales, ¿no? O sea, conductas que tú vas adquiriendo a través de la práctica o la repetición. Pero para eso nosotros necesitamos, ¿no? Nosotros necesitamos haber tenido el concepto o en el proceso ir haciendo una convergencia entre los conceptos y los procesos con las habilidades. ¿Para qué hago esto varias veces? Tengo que entender el concepto y entender el proceso. Por ejemplo, para el uso de equipos. ¿Para qué uso este equipo? ¿Por qué lo pongo acá? ¿Por qué lo enciendo? ¿Por qué lo apago cada media hora? ¿Por qué, qué significa que la luz roja esté parpadeando o la luz verde esté parpadeando o ambas estén parpadeando de manera alternativa? Todo eso es conocimiento para el uso de desarrollo de habilidades, ¿no? Calibración de máquinas, por ejemplo, en qué niveles debe estar cierta máquina para desarrollar ciertas actividades, ¿no? Elaboración de reportes, que es muy común en nuestra época, porque todo ya lo desarrolla de manera automática los procesadores de texto, los procesadores de las hojas electrónicas, los paquetes estadísticos, los programas de elaboración de reportes, ¿no? El manejo de software, elaboración de programas, ¿no? Elaboración de la inteligencia o manejo adecuado de la inteligencia artificial, ahora que está muy de moda, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos preguntas muy rudimentarias o muy básicas cuando podemos aprovechar mejor
los conocidos como prompts, ¿no? ¿Ustedes han escuchado la palabra prompts? A ver si alguien me responde, a ver si alguien está por ahí o todos se han dormido. A ver qué me dice Rubeo. ¿Qué tal, doctor? No he escuchado la palabra. La palabra prompt, ¿has escuchado hablar del ChatGPT? Sí, eso sí. Ya, cuando tú le escribes o le dices al ChatGPT, dime dónde queda la ciudad de Paramonga. Y dice la ciudad De la de instrucción. Paramonga. Ajá, es una instrucción, ese es un prompt, ¿no? Entonces lo que en un programa sería una instrucción o un comando, en la inteligencia artificial se le llama prompts, que quiere decir que no usas un lenguaje especializado, sino el lenguaje coloquial. Y de esta forma la inteligencia artificial te va a empezar a responder con los términos que tú usas. Por eso es importante saber qué términos nosotros les ponemos pues a los prompts, ¿no? O a estos comandos o esas instrucciones, ¿no? En el lenguaje que nosotros usamos, o sea, en términos normales, por no decir en términos especializados, porque, por ejemplo, si tú dices, hazme una tabla, entonces tú, o hazme esta suma, ¿no? O súmame de los meses de enero a diciembre, y te va a hacer la suma, pero si tú lo quieres hacer en Excel, tienes que poner más suma arroba A1 a A12, ¿no? Entonces, y eso, uno es un comando y el otro, o una fórmula, y el otro, pues, es un prompt, ¿no? Un prompt es una instrucción, un comando, una fórmula descrita en palabras normales, ¿bien? Entonces, es muy importante en el tema de el manejo del software, por ejemplo, o sobre todo para la inteligencia artificial, que nos está agilizando mucho la vida, ¿no? Y en la inspección de productos, ¿no? Yo quiero decirles que hace tiempo, por ejemplo, yo programaba, pero los lenguajes de programación que usaba ya no están vigentes o tienen algunos cambios, ¿no? Entonces, alguna vez escuché a algunos de los jóvenes que programan, me dice, yo lo he hecho en Python. ¿Qué cosas has hecho en Python? He hecho tal reporte. Entonces dije, a ver, voy a hacer la prueba, ¿no? Entonces comencé con el ChatGPT y le dije, quiero que me hagas de esta base que está en este Excel, de la página tal, en la tabla tal, que me la combines con esta tabla tal, en tales campos, y me saques un resultado de sumatoria, promedio, máximo, mínimos, me lo hagas por cuartiles y me grafiques una campana de Gauss, ¿no? Evidentemente, hubieron más detalles en el medio, hice ese prompt, ¿no? Y le puse, y me mandó el resultado, le digo, ahora, pero eso quiero que me lo hagas en Python, en lenguaje Python, y me creó la sentencia en Python. Entonces, yo llevé la sentencia a una máquina que tiene instalado el Python y me corrió y me dio exactamente el mismo resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está ayudando la inteligencia artificial. Bueno, disculpen que los haya entretenido un poquito acá, pero es bueno conocer estas cosas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las actitudes de acto, de hacer, ¿no? Entonces, es la predisposición aprendida de carácter racional. No se olviden de que siempre hay una parte racional y una parte emocional, ¿no? Y dependiendo de circunstancias, somos a veces más racionales que emocionales o más emocionales que racionales. Ese equilibrio debe estar de acuerdo al resultado que queramos obtener o a la situación en la cual estamos nosotros, ¿no? Entonces, en la actitud es algo que nosotros vamos a ir aprendiendo a estar predispuestos en qué medida equilibramos nuestra parte racional y emocional hacia algo, ¿no? Hacia alguien que nos va a llevar a la acción. ¿Cuál es la acción? El logro de los resultados, el mejorar nuestra calidad de vida, el tener el tema del crecimiento, el tener, en resumen, alineado nuestro plan estratégico organizacional con nuestro plan estratégico personal, ¿no? Las actitudes, por ejemplo, hacia el trabajo, hacia la familia, hacia el país, hacia los amigos, hacia las personas, hacia el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, esas son predisposiciones que vamos aprendiendo. ¿En qué cosa aprendemos? El equilibrio, ojo con esto, por favor, es la parte importante. ¿Qué cosa aprendemos? Pero si yo siempre tengo esa actitud. Claro,
Pero ¿qué cosa aprendemos? Aprendemos a equilibrar la parte racional o emocional de acuerdo con quién nos encontremos o qué querramos hacer para poder dar una respuesta, para poder tener una conducta adecuada, ¿ya? Entonces, porque nosotros podemos responder de alguna forma y no es la combinación adecuada entre la racionalidad y la parte emocional. El tema de la personalidad, ¿no? Pues acá hablamos ya de el individuo como persona, ¿no? El individuo o la persona como un individuo único, ¿no? Son patrones de conducta únicos y relativamente estables propios de una persona, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad emocional, la introversión, la sociabilización, la persistencia, la tolerancia, etcétera, ¿no? Entonces, estos patrones de conducta igual también tienen un porcentaje de actitud, porque nosotros podemos ser, o cuando empezamos a trabajar no tenemos tanta estabilidad emocional, somos muy emotivos o somos muy racionales, entonces aprendemos a, cuando trabajamos en equipo, a lograr la combinación adecuada para poder trabajar en equipo, ¿no? Si somos introvertidos, también debemos lograr esa relación adecuada entre la parte emocional y la parte racional para poder trabajar en un equipo, porque una persona introvertida y se mantiene en ser introvertido, pues no va a poder trabajar en equipo, ¿no? Siempre se va a mantener al margen, ¿no? O ser muy sociables. La idea no es que seamos muy sociables, sino seamos lo adecuadamente sociables dependiendo de las circunstancias, ¿no? O persistencia o la resiliencia que se le dice actualmente, ¿no? Ahora se está usando mucho después de la pandemia el tema de la resiliencia, el sistema de poder adaptarnos y continuar trabajando para lograr un objetivo. Y la tolerancia ante actitudes de repente no apropiadas o muy exigentes de una situación. Tenemos el tema de las motivaciones. Las motivaciones son necesidades subyacentes, o sea, básicas. Bajo, yacentes están abajo, ¿no? Son necesidades que están abajo, que seleccionan y orientan la conducta hacia el logro de las metas. Entonces, de acuerdo a mi motivación, yo tengo tal actitud. De acuerdo a mi motivación, yo aplico mis conocimientos. De acuerdo a mi motivación, yo adapto mi personalidad. ¿Se va entendiendo esa parte? Entonces, la motivación es muy importante porque son la base de todo el tema de las competencias que vamos a desarrollar. Entonces, por ejemplo, orientación al logro, búsqueda de poder, búsqueda de reconocimiento, ¿no? Enfocarse en el tema de la carrera, servicio a los demás, mejora de mi calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden siempre, las motivaciones son necesarias para el hombre, pero son subyacentes, son la base del resto de competencias o actitudes o conductas que vamos a tener de acuerdo a cierta situación, ¿no? Las aptitudes, si estoy apto o no, ¿bien? Es el potencial latente, porque todavía no se ha desarrollado o todavía no sabemos que tenemos ese potencial, de un individuo para ejecutar una variedad de tareas, ¿no? Entonces, las actitudes se van descubriendo cada vez que tú vas enriqueciendo tus conocimientos, vas modificando tus actitudes, vas adaptando tu personalidad o vas teniendo ciertas motivaciones, entonces tus aptitudes van a ir descubriendo, ¿no? Si puedes hacer o no puedes hacer ciertas tareas. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué tanta fuerza física puedes tener, ¿no? O la aptitud verbal. No, yo nunca he hablado en público y de repente es un buen orador. O la creatividad. No, es que yo nunca he creado nada. Le das un lapicero y te hace pues una obra de arte, ¿no? O la percepción sensorial. O el razonamiento inductivo, ¿no? Entonces, oye, nunca lo había hecho, pero no sé, se me ocurrió que podíamos ir basados en este tema general, podemos saber llevarlo a nuestra situación particular,
¿no? Y una serie de cosas que nosotros vamos a ir descubriendo. Ojo, cada vez que tengamos un nuevo know-how, ¿no? ¿Se acuerdan del background? Conocimiento que traíamos, y el know-how, el conocimiento que nos van a dar para desarrollarnos en tal o cual puesto de trabajo. De acuerdo a ese know-how que vamos adquiriendo y lo vamos combinando con el background que tenemos, vamos a ir descubriendo actitudes que ni siquiera pensábamos que las teníamos o sospechábamos pero nunca las habíamos puesto en práctica, ¿no? Los valores. Pues los valores son competencias transversales. Si las motivaciones eran subyacentes, los valores son como, imagínense que la subyacente está acá en la parte de abajo y los valores atraviesan todo lo que nosotros tenemos que hacer, inclusive hasta las motivaciones. ¿Ah? Es como si fuera una T inversa, ¿no? Una T inversa. Los valores son competencias transversales, es decir, que son requeridas por toda actividad, por toda acción, por todo puesto o por toda organización. Es más, los valores son parte de el direccionamiento estratégico, ¿no? Entonces, no son parte de los perfiles de las competencias, pero son necesarios para actuar con ética y moral, ¿no? Por ejemplo, justicia, honestidad, responsabilidad, solidaridad, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, los valores son competencias transversales que deben regir todas nuestras conductas, ¿no? Dentro de un marco ético y moral. Y sobre todo, ¿no? Que esté alineado con el direccionamiento estratégico de la organización. Porque debemos saber que si nuestra organización es una organización formal, es una organización que está regida a ciertas normas, a ciertos parámetros, debe ser una organización ética o con valores, ¿no? Como les digo, los valores también forman parte del direccionamiento estratégico. Dígase visión, misión, objetivos y metas estratégicos y los valores que son de manera transversal. Eso es en cuanto a las características de las personas. Primer componente. Segundo componente del modelo es las actividades claves, ¿no? Empiezan o llegan a un momento a que son a hacer actividades rutinarias. ¿Qué quiere decir? La tendencia del 100 al 100%, ¿no? O sea, yo desarrollo el 20% de mis actividades y obtengo el 20% de mis resultados. Desarrollo el otro 80% de mis actividades y logro el 80% de mis resultados, uno a uno. Entonces son actividades rutinarias. Por ahí hablamos, pero las actividades rutinarias no son muy adecuadas para una persona que quiere ser parte de la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Entonces aquí es donde viene el tema de el desarrollo de las actividades claves. De actividades rutinarias, ¿se acuerdan? A actividades retadoras. Quiere decir que yo debo descubrir ese 20% de causas, ¿no? O actividades retadoras que me den el 80% de los resultados, ¿no? O sea, con hacer poco logro mucho. Y eso se logra cuando nosotros internalizamos o salimos de nuestro statu quo, de nuestra zona de confort, y las actividades rutinarias las convertimos en actividades retadoras. Miren, con el 20%, eso aplica a la ley de Pareto, logramos el 80% de los resultados. Y vamos desarrollando poco a poco las otras actividades, que son el 80% de otras actividades, que nos van a lograr menor cantidad de resultados. ¿Qué nos conviene? Esta parte. Esta parte. Y esta parte, como son la mayor cantidad de actividades que nos va a dar la menor cantidad de resultados, lo más práctico es automatizarlas, ¿no? Buscar la forma de automatizarlas. Porque si tú desarrollas el 20% de las actividades y logras el 80% de los resultados, vas a tener mucho tiempo para que este 80% de tus actividades no sean manuales, no sean innovadoras, sino de alguna forma estén automatizadas, ¿no? Y te ahorren el trabajo porque los resultados no son tan significativos como las actividades retadoras, ¿no? Y esto cumple la ley de Pareto. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Bueno, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Bien. La tercera parte, ya vimos las características de las personas las competencias, ya vimos las actividades claves, que tenemos que ir de actividades rutinarias, actividades retadoras, a lograr indicadores de alto nivel de rendimiento, ¿no? Entonces, el rendimiento se mide con indicadores de gestión, llámese indicador, llámese OKR, perdón, KPI o se llame OKR, dependiendo del grado de integración que tengamos con la organización o el grado de compromiso que tengamos con la organización, ¿no? Entonces, la mayoría de las organizaciones actualmente manejan los famosos KPI, donde hay que lograr un indicador de alto rendimiento, pero no hay mucho compromiso por parte de los colaboradores, ¿no? Entonces, la idea es que estos KPI se conviertan en OKRs, ¿no? Entonces, y logremos mayor compromiso y con eso se va a lograr mejores indicadores de gestión o indicadores de alto rendimiento. Entonces, estos indicadores evidencian, ¿no?, que las actividades retadoras que estamos desarrollando las estamos haciendo de manera favorable o están dando resultados favorables para lograr los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, acá es todo un tema de mezclar las características que tenemos, la motivación, los valores, los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, ¿no?, con el tema de las actividades retadoras, y eso, si lo estamos haciendo adecuadamente, va a salir un resultado de alto rendimiento con estos indicadores. Estas tres características, pues, nos da el famoso modelo de competencias y lo vamos a repasar, ¿no? El modelo de competencias es conocimientos, habilidades, actitudes, personalidad, motivación y aptitudes, ¿no?, con los cuales nosotros vamos a desarrollar actividades claves o actividades claves retadoras, y con eso alcanzamos indicadores de alto nivel de rendimiento. Eso se llama modelo de competencias. Poder identificar lo que yo tengo que hacer para desarrollar una conducta adecuada a la hora de poder poner en práctica las actividades retadoras claves y obtener indicadores de alto nivel de rendimiento. Resumiendo, no sé si está en su material, pero bueno, si no le dan un screenshot. Resumiendo, tenemos que las características personales son las competencias, actitudes, habilidades, rasgos de personalidad, actitudes y valores, conocimientos, motivación. Estas competencias no son evidentes si es que no tenemos comportamientos observables, o sea, conductas. Y eso se representa a través del famoso modelo del iceberg. Características personales. Le sigue las actividades claves, donde nosotros pasamos de la ley del 1 al 100, ¿no?, o sea, 1 a 1, a actividades retadoras que aplican la ley de Pareto. El 20% de nuestras causas o las actividades que desarrollemos retadoras nos van a dar el 80% de resultados de alto rendimiento de nuestra organización, ¿no? Y ya me adelanto acá a los indicadores de alto rendimiento. Con lo que nosotros desarrollamos o logramos nuestro modelo de competencias. Nuestras características personales nos llevan a desarrollar actividades clave retadoras para obtener indicadores de alto rendimiento. ¿Quedó claro el modelo de competencias? A ver si me dan un feedback, por favor. Sí, doctor. Solo quería, no sé. Dime. ¿Nos puede ampliar un poco el temita? Ahí habla de motivaciones. Hemos entendido que esos son motivos, ¿no? O sea, la motivación es querer nuestras necesidades. Ahora, ese es motivo, ¿no? Porque creo que motivo y motivación son dos cosas distintas. El motivo es el objeto y la motivación es la predisposición. A ver, déjame ver un ratito, vamos a motivaciones, ¿ya? Acá está. Las motivaciones, mira, ¿no? Las motivaciones son necesidades subyacentes. O sea, nadie puede hacer nada si tú no tienes una necesidad. Y esa necesidad es básica. Acá se relaciona un poquito con la teoría de Maslow, pero no quiero entrar mucho para no confundirlo.
Entonces, si yo tengo la necesidad de poder, o sea, quiero tener el poder, entonces eso me va a llevar a que yo haga cosas o a que utilice mis conocimientos para lograr el poder. Si yo quiero obtener digamos, mi título profesional, mi grado académico, una buena nota, un buen resultado dentro de la organización o coadyuvar a la organización, entonces nuestra necesidad es necesidad de logro, ¿no? Pero yo quiero hacer lo que voy a hacer, pero quiero que todo el mundo me aplauda, me dé un diploma, me saque al frente, me diga, eres lo máximo. Entonces, la necesidad subyacente es que me reconozcan, ¿no? O yo quiero hacer un desarrollo de mi carrera e ir evolucionando, e ir creciendo dentro de la organización. Entonces, estás enfocado a desarrollar tu crecimiento, ¿no? O de repente soy más altruista y lo que yo hago, yo no quiero que me reconozcan, yo quiero sentirme bien, ¿no? Una motivación trascendente. Si han leído el libro que les pasé de la UDEP, ¿no? Una motivación trascendente donde a mí me interesa que los demás se sientan bien y eso hace que yo me sienta bien. Entonces, esa es mi motivación. Yo necesito sentirme bien viendo a los demás sonreír, ¿no? Viendo a los demás sentirse cómodos, viendo que los demás puedes servir a los demás. Esa es la necesidad de servicio a los demás. Esa es la motivación, ¿no? Esa es la motivación, es la necesidad. En cambio, el motivo, ¿no? El motivo es que tú obtengas esto. La necesidad es que tú quieras llegar a eso. Y el motivo es que tú tengas esto. Claro, ¿no? En todo caso la motivación es el impulso para actuar y lograr el motivo, ¿no? Claro, ahí está. Muy bien definido, muy bien definido. O sea, la motivación es el impulso para obtener algo. Y eso de ahí, eso que obtienes, que te reconozcan, que te hagan o que te den, o que logres el indicador, o que seas el gerente de la fábrica, o que llegues a crecer en tu profesión, tanto profesional como personalmente, eso nunca hay que dejarlo de lado, o que veas a una persona sonreír, ese es el motivo. ¿Sí? Sí. Entonces, la motivación es el motor, ¿no? ¿Han escuchado esa canción de Grupo 5, ¿verdad? Motor y motivo. El motor es la necesidad, la motivación. Y el motivo ya es que se concreta, a través de tus conductas se concreta lo que tú has querido, por el cual has estado motivado. ¿Sí? Sí, está claro. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Siempre es bueno para enriquecer el conocimiento y quede grabado acá, sobre todo para todos los compañeros, ¿no? Los que han podido venir y los que no, también puedan leerlo en cualquier momento. Por favor, los invito a que descarguen los videos, no están imposibilitados de descargar, están totalmente libres. Eso sí, solamente los que tienen el link pueden ver el video, porque el video no está público, está oculto. Pero si tú le compartes el link a tu hermano también lo va a poder ver y lo va a poder descargar. A un compañero de trabajo también, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar de las core competencies, ¿no? Las competencias centrales de la organización, ¿no? Entonces, las core competencies o las competencias centrales de la organización es la capacidad distintiva para crear productos a partir del dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes. O sea, todo lo que hemos hablado atrás, ¿no? Entonces, pero de manera colectiva, ¿no? Porque habla de la organización. Nosotros estamos hablando de que coadyuvábamos al amigo, ayudábamos al equipo, pero de manera personal. Ahora estamos hablando de manera colectiva, ¿no? Entonces, los conocimientos son colectivos. De repente tú sabes Python y yo sé hacer en Excel, entonces tú haces todo el proceso y yo ya hago el reporte, ¿no? O lo hago en Power BI y hago el reporte, ¿no? Entonces, complementamos conocimientos, complementamos actitudes, complementamos habilidades, ¿no? Pero todos con la misma motivación, ¿correcto?
Pero hay algunos que, si usted se va a dar cuenta, bueno, no vivimos en el paraíso, ¿no? Entonces hay algunos que hacen por el tema del logro de la organización y otros lo hacen de repente para ascender en carrera, que es normal, es lógico, es permitido, no hay ningún problema. Otros lo quieren que le pongan una medalla, ¿no? Yo quiero que me pongas una medalla, que me hagas una ceremonia, entregue, perfecto, no hay ningún problema. Si te hace feliz y me ayudas a lograr el objetivo y eso no deja de ser ético y moral, venga, te hacemos las ceremonias que queremos, ¿no? Bien, entonces, características de las competencias centrales de la organización, ¿no? Permiten, porque como es un tema ya de toda la organización, ¿no? Un acceso potencial, o sea, nos están abriendo, o son como una llavecita, ¿no? Que nos van a abrir hacia la puerta hacia otros mercados, ¿no? Representan una contribución positiva para el consumidor, porque si el consumidor ve el resultado de toda la organización, que es un producto que tiene o cumple con especificaciones técnicas, entonces él va a decir, este producto para mí es de calidad. No se olviden, estoy repitiendo varias veces, la calidad y el valor están en la mente del consumidor. Lo que de repente para mí es de calidad, de repente para Joao no lo es, ¿no? O para José no lo es, o para Carlos no lo es, o para Rubeo no lo es, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos que buscar el mercado objetivo adecuado, ¿no? O al mercado, saber identificar el mercado objetivo al cual nos vamos a dirigir. Bien, entonces, representa una contribución positiva para el consumidor objetivo, ¿no? Esto quiere decir que ese consumidor objetivo le va a reconocer el valor y le va a reconocer la calidad del producto. Y, evidentemente, como toda organización, tiene diferentes personas, cada uno tiene sus propias características, sus propias actividades retadoras, su propia manera de lograr los indicadores de alto potencial, pues son difíciles de imitar. Cada organización, así se dirija al mismo consumidor con un producto similar, van a tener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo diferentes, ¿no? Uno puede ser un buen futbolista porque centra bien, puede ser un buen futbolista porque regatea, esto como hacía Cueto, ¿no? Regatear, creo que se llama eso, ¿no? Otro puede ser un buen futbolista porque es un buen arquero, otro es un buen futbolista porque se adelanta la jugada, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus propias competencias, ¿no? Y en el otro equipo, pues, podemos tener dos buenos goleadores, pero tenemos dos malos defensas, ¿no? Pero igual son las competencias que tiene ese equipo, esas core competencias, ¿no? Algunos ejemplos de competencias centrales de la organización, por ejemplo, enfoque a la calidad del producto entregado, o sea, que el cliente objetivo reconozca la calidad del producto, ¿no? O que ha cumplido con las especificaciones técnicas del producto. Satisfacer las necesidades presentes y futuras de los clientes, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, lo que hace sobre todo los productos de tecnología, ¿no? Pues hoy día tenemos el teléfono versión 8, ¿no? Y el versión 9 justo sale con, yo había pensado, yo quería esa característica que tiene la versión 9. Dejamos de lado el versión 8 y nos vamos al versión 9, ¿no? Y eso es lo que hacen, pues, generalmente los celulares porque cumplen muchas funciones, ¿no? Prácticamente ahora un celular es una mini computadora, ¿no? Y buscan permanentemente la innovación de los procesos y con esos procesos liderar los cambios o la adaptación del entorno empresarial, ¿no? La adaptación de la realidad espacio-temporal de cómo se están desenvolviendo las empresas, ¿no? O sea, estaríamos locos si hablamos pues de un celular que te va a sacar un celular como era el celular en los 90, no sé si ustedes se acuerdan, eran tremendos armatostes que se ponían en un cargador parado, ¿no? Parecían los teléfonos inalámbricos, la pila te duraba 6 horas, la pantalla servían solamente para llamar y para recibir llamadas, ¿no? Entonces nadie va a crear un nuevo celular de esas características. Siempre hay que irse adelantando, ¿no? Entonces más, se dice que los nuevos celulares
prácticamente, bueno, ya tenemos el tema de la biometría, ¿no? Entonces, que te reconoce la cara o el iris o la huella digital, ¿no? Y te reconoce la voz. Ahora están hablando de que van a entrar o están ya desarrollando de manera muy fuerte el tema de la inteligencia artificial. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? Quiero que me busque la foto tal, que se tomó tal, nos tomamos con mi familia en tal playa. Listo, y te saca la foto, ¿no? ¿Es esta? Sí, quiero que la cambies. Ni siquiera vas a tener que tocar el celular, le vas a hablar al celular, vas a conversar con el celular, ¿no? ¿Dónde residen las core competences? ¿Dónde están? ¿Dónde las encontramos? La organización, porque nosotros decimos Coca-Cola Internacional o decimos Claro, entonces nos imaginamos el edificio que está en Avenida Larco o la planta embotelladora que está por Moche. No, las core competences, ya la dijimos, ¿no? Como son competencias, están en primero, capital humano, ¿no? En las personas que piensan, en las personas que adaptan o trabajan actividades retadoras, ¿no? En los procesos internos, en la cultura organizacional, ¿no? Entonces, cómo nosotros nos comportamos dentro de la organización para poder mantenernos vigentes ante los cambios que nos da el entorno o nuestra realidad espacio-temporal, ¿no? En estructura organizacional, ¿no? Cómo nosotros estamos organizados de tal forma que podamos lograr los objetivos y ser competitivos y competentes, productivos y eficientes, ¿no? Y sobre todo está en el tema de los directivos a la hora de toma de grandes decisiones, porque en las grandes decisiones muchas veces depende el futuro de la organización. Ojo, que no hablo de directivos como personas que están en la parte superior. Se habla de directivos como personas que tienen que tomar una decisión a la hora de hacer las cosas. O sea, un jefe puede ser un directivo. No se olviden el principio básico de la administración: planeamiento, organización, dirección y control. Planeamiento, saber dónde estamos y dónde queremos llegar a través de estrategias. Organización, entregar recursos y entregar objetivos a cada uno de los responsables, ¿no? Dirección, hacer las cosas, tomar decisiones adecuadas para hacer las cosas. A eso se refiere directivos. Y control, ver si las decisiones que se han tomado para hacer las cosas están yendo hacia el logro de los objetivos, hacia el logro de las metas y el alcanzar los objetivos. Entonces, a eso me refiero con directivos, ¿correcto? No digamos, directivo es el director general. No, muchas veces el director general ni se entera de las cosas que se hacen abajo, ¿no? O solamente te pide el número, rojo o azul, ¿cómo hemos quedado, no? Entonces, ¿qué competencia tiene un directivo, una persona que toma decisiones? Por ejemplo, directivo igual, persona que toma decisiones dentro de un equipo para hacer las cosas. Evidentemente tiene algún nivel de jefatural, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, competencias que son consistentes a su comportamiento habitual, o sea, cómo se desarrolla día a día, cuya naturaleza lo mantiene capaz de decidir y liderar acertadamente. Decidir y liderar acertadamente, sosteniendo la competencia central de la organización. O sea, su forma de comportarse de manera habitual está orientado hacia la visión de la organización. Y eso no solamente es del directivo, es de cada uno de las personas consideradas capital humano, ¿no? Entonces, todos estamos apuntando hacia el mismo objetivo macro, que es la visión de la empresa. ¿Y cómo las podemos clasificar? ¿No? Como estratégicas, extra, fuera, intratégicas, dentro, y de eficacia personal, como yo soy conmigo mismo. ¿Correcto? Vayamos viendo cada una de ellas. Las estratégicas son la capacidad de percibir de manera adecuada, de manera real,
cuáles son las condiciones que se dan en las fuerzas competitivas de mercado, o sea, en el entorno, ¿no? Y de esa forma llevan la opinión al equipo y deciden de manera sistémica, ¿no? Todos comparten la decisión que van a tomar, ¿no? Para el logro del objetivo de toda la organización. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos visión a largo plazo. Otra competencia en un directivo estratégico es solución de problemas, orientación al cliente de manera evidente, ¿no? Tener la red de contactos, la capacidad de negociación, ¿no? Que es muy importante cuando hay situaciones, digamos, problemáticas o situaciones que están retrasando el logro de los objetivos. Eso es en cuanto a las estratégicas, las que miramos fuera de la persona. Intratégicas, aquellas que están dentro de la persona. Entonces, la misma capacidad de percibir con realismo, ¿no?, las condiciones internas de la organización y de su equipo. Y así como liderar y colaborar con plena eficacia y eficiencia, ¿no? Acá más que eficacia, un ratito por favor, más que eficacia es eficiencia. Perdón. Eficiencia, listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos empatía, comunicación, planificación, empowerment, ¿no? O sea, poder empoderar a las personas que están y trabajo en equipo. Y la de eficacia personal es los hábitos que tiene el ejecutivo o el directivo, ¿no?, orientados a la excelencia de su desempeño de manera personal, ¿no? Entonces, en las anteriores hemos visto el entorno donde podemos encontrar las oportunidades y las amenazas. En las de las intratégicas hemos visto cómo se debe comportar esa persona para relacionarse con el equipo, ¿no?, las fortalezas y debilidades que pudiera tener el equipo, y acá vamos a ver cómo tiene que comportarse con él mismo, ¿no? Entonces son hábitos del ejecutivo orientados a la excelencia en su desempeño personal, para poder desarrollar las intratégicas primero y las estratégicas después, ¿no? Liderazgo, proactividad, autocontrol, ¿no?, autoconfianza, adaptabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, primero hemos visto las que ve en el entorno, oportunidades y amenazas. En el equipo, él respecto al equipo, fortalezas y debilidades. Y él mismo, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que debe tener para poder él salir, ¿no?, de él mismo e ir a trabajar en equipo o a trabajar contra otros equipos para ser competente y competitivo, ¿no? Entonces, esa es la de eficacia personal. Goleman, que nos habla de la inteligencia emocional, ¿no?, nos dice que la competencia emocional es la capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional, ¿no? Miren, competencia emocional, o sea, aquellas habilidades que yo puedo tener para el logro de los objetivos a través de la realización de actividades retadoras para obtener objetivos de alto rendimiento, es la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente, ¿no? Esto, de alguna forma, redondea lo que podríamos llamar el modelo de competencias, características personales, actividades claves e indicadores de alto rendimiento. Bien. Tenemos las competencias emocionales, ¿no?, que tienen que ver con las competencias personales y las competencias sociales. No, muchas veces nosotros tenemos las competencias sobre el tema de los conocimientos, las competencias para lograr algo, las competencias para manejar una máquina, pero ¿cómo vamos con el tema emocional? ¿No? Es muy importante también trabajar el tema emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos con las competencias personales? ¿No? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Me deprimo muy rápido? ¿Sé salir de los problemas? ¿Me detengo a pensar? ¿No?
tengo autoestima, la autoestima adecuada, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que también tener el nivel adecuado para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, me exijo más de lo que debo exigirme y eso no es bueno, ¿no? Eso no es bueno, eso nos puede llevar a situaciones adversas, ¿no? Y si tenemos adecuado equilibrio en las competencias personales, pues evidentemente, por decantación natural, las competencias sociales nos van a llevar a que nos relacionemos de una manera adecuada con los demás para trabajar en equipo, para juntos lograr los objetivos y alcanzar las metas trazadas por la organización. En cuanto a las competencias personales, ¿no? Cómo yo mismo trabajo sobre lo que tengo que ser, lo que tengo que hacer, ¿no? O estar equilibrado emocionalmente, pues son la autoconciencia y la autogestión. O sea, tener una conciencia emocional, saber en qué nivel emocional me siento o estoy, ¿no? La autoevaluación, hacerme una autoevaluación. Oye, caramba, yo no estoy siendo de repente muy condescendiente, estoy siendo muy rabioso, estoy siendo muy exigente conmigo mismo, no tomo decisiones acertadas, no tengo la autoconfianza, emocionalmente no me siento muy bien, estoy pasando por una situación, qué sé yo, pues de duelo o algo por el estilo, ¿no? Y para eso nosotros, cuando hemos hecho una evaluación de la autoconciencia, hay que hacer una autogestión, ¿no? Entonces, si yo estoy en este nivel, ¿qué necesito para autocontrolarme, para recobrar confianza, para obtener conciencia de lo que soy, para poder adaptarme, para poder nuevamente reorientarme hacia el logro personal, intrapersonal y organizacional y proponer iniciativas o tener iniciativas que son necesarias para mi crecimiento personal, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? Ya, voy a descansar un poco más, voy a hacer ejercicios, voy a ver una película relajante o voy a escuchar música relajante o voy a salir a caminar con mis amigos, ¿no? Qué sé yo. Uno ya toma las iniciativas para autogestionar, lograr equilibrio en la autoconciencia, ¿no? Y en cuanto a las competencias sociales, que ya vienen como resultado de las competencias personales, pues en la conciencia social, ¿no? Saber cómo voy en el tema de la empatía, ¿no? La conciencia organizacional, cómo estoy desempeñándome dentro de la organización y la orientación al servicio o al apoyar a los demás, a todo el equipo, para lograr los objetivos trazados. Y la habilidad social, ¿no? Tener un liderazgo visionario. Acá es tomar conciencia, o sea, saber. Y acá es aplicar, ¿ya? Lo mismo acá. Saber, aplicar, ¿correcto? Tengo que hacer una evaluación, es como ir al médico, el médico te hace tus evaluaciones y te dice, mira, tienes esto y necesitas tomar tales pastillas o hacer tal tratamiento. Acá igual, de manera social, tienes esto, en esto estás en estos niveles y necesitas hacer este tratamiento o no necesitas hacer este tratamiento, necesitas desacelerar un poquito de repente en el tema de la gestión de conflictos, no meterte mucho en conflictos, debe ser un catalizador del cambio, o sea, estar siempre tratando de ver qué cosas podrían suceder en caso de que se dé un cambio, ¿no? Mantener con una comunicación abierta, tener un liderazgo que vaya haciendo propuestas, ¿no? Construir vínculos y sobre todo eso va a decantar en trabajo en equipo. ¿Bien? Entonces, si ahora eso lo llevamos a los gerentes, ¿no? Que es a lo que aspiramos todos los profesionales, ¿no? Un gerente peruano exitoso, ¿qué características tiene? ¿No? Orientación al logro. Es la capacidad y velocidad de respuesta y el enfoque por los resultados. Comportamiento entre los fracasos. Debe ser sereno, prudente y tener fortaleza y perseverancia o lo que ahora se le dice resiliencia, ¿no? Influencia e impacto. Capacidad de influencia y capacidad de comprometer a los demás. O sea, ser un líder, ¿no? Desarrollo de personas. Privilegia la capacitación del personal y busca el desarrollo personal y el desarrollo profesional. Línea de carrera, mejora de calidad de vida, ¿no? Entendimiento interpersonal.
tener empatía y escucha activa con los equipos. Muchas veces los gerentes no escuchan al equipo y piensan que ellos tienen toda la razón porque tienen toda la experiencia del mundo y por eso han llegado al puesto que han llegado. Gran error. Iniciativa. Debe ser proactivo y estar siempre en permanente búsqueda de oportunidades. Confianza en sí mismo, permanente búsqueda de nuevos retos, o sea, sus actividades rutinarias, convertirlas y ser ejemplo de un conversor de actividades rutinarias en actividades retadoras, y actitud de confianza en sus decisiones. Esto de acá, yo tomo esta decisión porque confío en que vamos a tener este resultado y confío en el trabajo en equipo, ¿no? En la capacidad de comprometer a los demás. Autocontrol es la inteligencia emocional y la armonía en los equipos de trabajo con los cuales está logrando en conjunto, no de manera individual, en conjunto, alcanzando los logros y las metas de alto impacto que le propone la organización y el entorno mismo, ¿no? Y dirección de trabajos en equipo, delega y da autonomía, da responsabilidad y trabaja siempre en equipo buscando que las personas aprendan a tomar decisiones, aprendan a ser futuros gerentes, ¿no? Y para cerrar esta clase, ¿no? Vamos a citar a Hamel y Prahalat, ¿no? Resulta paradójico constatar que los dirigentes dediquen tantos esfuerzos a los problemas financieros y no se lleven a cabo un proceso similar que afecte a las cualidades individuales que constituyen las core competencies de la organización. En resumen, nos preocupamos por cuánto vamos a ganar y no nos preocupamos por la base. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. La base, ¿no? Que es el capital humano, crecimiento y desarrollo y tecnología de soporte. Entonces, la próxima clase vamos a ver cómo relacionamos las core competencies con las competencias personales y cómo las medimos a través de un instrumento que ustedes deben haber escuchado, que se llama Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Bien, muchachos, jóvenes, señores, maestrandos, queridos alumnos, keep calm, the class is almost over. Mantengan la calma, la clase está casi terminando. Muy bien, entonces acá está, dejamos de presentar y pasamos a las preguntas finales. Preguntas finales. ¿Todo quedó claro? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces si no hay preguntas, entonces este video igual va a estar puesto en el canal de YouTube. Había un grupo, por favor escríbame al interno, hay un grupo que creo que recién se ha integrado, entonces a ese grupo vamos a tener que darle, como no han hecho el primer caso, o sea, no han dado su primer parcial, vamos a darles un caso adicional, pero solamente para ese grupo. Ahora, antes de que se vayan, voy a pasar lista, ¿sí? A ver, vamos a ver. Carcelén, Gisela Carcelén. ¿No está? Heiner Guamán. ¿No está? Roberto Hurtado. Presente, doctor. Ok, gracias. Merly Chávez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Dayaneri Asensio. ¿Está? César Ayala Alayo. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Robert Gamboa. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Isidora Graos. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Yerica Campos. Buenas tardes, docente presente. Gracias. Joao Carrasco, si lo he visto a Joao por ahí. Sí, Brian Díaz. Brian Díaz. Está.
Rubeo, a Rubeo sí lo he visto. Juan Villacorta. Presente. Gracias. Roberto Mendoza. Buenas tardes, presente Rubeo Díaz. Ya, sí. Roberto Mendoza. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Arancha Solórzano. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Jazmín Gamarra. Presente, profesor. Buenas tardes. Daniel Prieto. Roberto, ¿quería decir algo? Sí, dime, Roberto. Ingeniero, una consulta. Mi nombre es Robert Mendoza. ¿No se estará confundiendo en otra persona o podría verificar eso? ¿Roberto Isaías o Robert Isaías? Robert Isaías. Ah, te han puesto Roberto. Ya, gracias. Robert Isaías, listo, gracias. Sí, porque a veces no encuentras el nombre en la... Y a la hora de pasar lista, ahora hay que pasarlo en el sistema. Prieto, Daniel Prieto. Está Daniel Prieto. Listo. ¿Hay alguien de los grupos adicionales del grupo que habían dicho que... Doctor Carlos Infante me ha llamado. Carlos Infante. Carlos Infante, sí. Presente, sí, me dijo presente. Ya. Doctor, disculpe, buenas tardes. He estado teniendo problemas con mi audio justo, pero escuché que me llamó. ¿Cuál es su apellido? Gisela Carcelén. Sí. Ah, Carcelén, no te puse. Ya, listo. ¿Quién más? Doctor, disculpe, Guamán Reina también me llamó, pero no pudo responder a tiempo. Ya, deben responder a tiempo. Ya, ok, listo. ¿Quién más? A ver, Chávez. Ingeniero Jackson. Díaz Larios. Díaz Larios, por favor, sí. Ok. Disculpe. Muchas gracias. No, de nada. Doctor, buenas tardes. No me ha llamado en la lista Enrique Morales Laurente. No te tengo en lista. Sí, recién me he integrado al ok. curso. Ahorita hablo con ustedes. Ahorita hablo con los Saiyajines. Ya. Asensio Daneri. Asensio Daneri. Ingeniero, buenas tardes. Llamo Chávez. A ver, estoy llamando a Asensio Daneri. Un ratito, por favor. Asensio Daneri. No está. Chávez Loyola. Presente. Sí, ya. Sí, había puesto asistencia. Bien. Ok, gracias. A ver, me quedo con los que desean, se pueden retirar. Me quedo con los que recién se han integrado hoy día. Muchas gracias y nos estamos viendo el próximo sábado a las 4. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Claro,